Vitromannaland. En la historia hay muchos relatos de lugares que se han considerado mitológicos, solo para descubrir más tarde que estos mitos esconden mucho más de lo que se pensaba en un principio. Vitromannaland, también conocido como Gran Irlanda o la Tierra de los Hombres Blancos, es uno de esos lugares. Entre los textos nórdicos antiguos más significativos e influyentes están la saga de Eirik el Rojo y la saga de los groenlandeses. Estas sagas aluden a la isla de Vitromannaland, descrita como ubicada a 6 días de navegación al oeste de Irlanda, o alternativamente cerca de Vinland, el nombre dado una vez a la zona costera del este de América del Norte. En la saga de Eirik el Rojo, el pueblo nativo de Vitromannaland se describe como siempre vestido de blanco, emitiendo gritos fuertes, portando largos bastones y vistiendo flecos. Otra fuente menciona el albinismo en la población, con cabello y piel tan blancos como la nieve. Gerardus Mercator, el geógrafo y cartógrafo flamenco que creó uno de los primeros mapas mundiales, también mencionó una tierra similar en una carta de 1577 a John Dee, el académico y ocultista inglés. En la carta a Dee, Mercator menciona que en el siglo XIV, un grupo de 8 hombres había llegado a Noruega desde una tierra distante, afirmando haber sido parte de una expedición enviada por el legendario rey Arturo de Bretaña, y que eran, de hecho, sus descendientes de quinta generación. La verdadera ubicación del legendario Vitromannaland es objeto de debate académico, con varias teorías proponiendo ubicaciones a lo largo de la costa este de América del Norte. Carl Christian Raffin sugiere el área de la bahía de Chesapeake, haciendo referencia a las leyendas Shawnee de hombres blancos, con instrumentos de hierro. Sin embargo, el historiador Farley Mowat ofrece una teoría más detallada que ubica la tierra en la costa occidental de Terranova. Según Mowat, los colonos europeos de las islas británicas del norte, conocidos como Albans, llegaron a Islandia, Groenlandia y América del Norte antes que los vikingos. Estos Albans, considerados los habitantes neolíticos originales de Gran Bretaña, fueron desplazados por los celtas y empujados a las regiones del noroeste de Europa. Mowat sostiene que eran hábiles cazadores de colmillos de morsa, lo que los llevó a descubrir y asentarse en Terranova debido a su tierra adecuada para la agricultura y su rica población de morsas. Mowat argumenta que la presencia de los Albans en Terranova precede a los vikingos por siglos y que sus asentamientos a lo largo de la costa suroeste influyeron en la exploración vikinga. Los vikingos conocían esta área como Vitromannaland, y Mowat especula que los viajes de figuras como Leif Erikson fueron intentos de saquear esta tierra que fracasaron o resultaron en encuentros hostiles con los nativos. Se cree que los Albans mantuvieron conexiones con Europa hasta principios de la Edad Media, pero estos lazos fueron cortados en el siglo XIV, cuando los piratas europeos forzaron su migración hacia el interior, donde se asimilaron con otras poblaciones. La teoría de Mowat es una posibilidad fascinante, situando a los Albans y a Vitromannaland en el corazón de un capítulo no contado del contacto y asentamiento transatlántico precolombino en el Nuevo Mundo. Isla de los Demonios. La ominosamente llamada Isla de los Demonios aparece en varios mapas de los siglos XVI y XVII, pero permaneció inexplorada durante muchos años debido a la creencia ampliamente aceptada de que estaba habitada por espíritus malignos. Según los relatos, la Isla de los Demonios era exuberante y hermosa, pero deshabitada debido a feroces bestias salvajes y espíritus que atacaban barcos y visitantes. Se decía que los espíritus hablaban en lenguas y atormentaban a los visitantes y transeúntes, evocando aterradoras alucinaciones. Un mapa temprano de 1508 presenta una inscripción junto a la isla que dice: demonios atacaron barcos cerca de estas islas, las cuales se evitaban, pero no sin peligro. La Isla de los Demonios también aparece en mapas prominentes como los producidos por Gestaldi, Cristóbal Colón y Marco Polo, lo que apoya y da credibilidad a las teorías sobre la existencia de la isla, sino a sus habitantes siniestros. A mediados del siglo XVI, mientras se dirigía a Quebec, un barco francés hizo una parada en la Isla de los Demonios para abandonar a una noble francesa y a un joven con quien había tenido un romance. Como castigo por su comportamiento, se asumió que los demonios se encargarían de ellos. La mujer, Marguerite de la Roque, quedó embarazada y dio a luz en la isla, viviendo allí con su amante durante muchos años. Allí construyeron un pequeño refugio y cazaron animales salvajes, pero fueron atormentados rutinariamente por gritos inhumanos durante la noche. El bebé murió, probablemente de desnutrición, al igual que el hombre y la sirvienta de Marguerite. Marguerite fue finalmente rescatada por pescadores después de 2 años sola, viviendo para contar su historia y contribuir a la morbosa reputación de la Isla de los Demonios. Para mediados del siglo XVII, la Isla de los Demonios ya no aparecía en los mapas.
Su ubicación real sigue siendo especulativa, aunque generalmente se sitúa en Terranova o en alguna de las muchas islas ubicadas a través del estrecho de San Lorenzo, siendo la isla de Harpoon a menudo considerada su contraparte moderna. Alternativamente, algunos teorizan que Marguerite y sus compañeros fueron abandonados en el puerto de Harrington en el Golfo de San Lorenzo, donde se dice que Marguerite se refugió en una cueva rocosa ahora llamada así. Rupes Nigra. El Rupes Nigra, o Roca Negra, era un monolito legendario que se creía residía en el Polo Magnético Norte, originado del manuscrito perdido Inventio Fortunata. Este mito fue documentado por un monje franciscano de Oxford en el siglo XIV y presentado al rey de Inglaterra en 1360. El contenido fue resumido más tarde por Jacobus Noyen, cuya cuenta influyó en el geógrafo flamenco Gerardus Mercator. En una carta de 1577, Mercator describió el Rupes Nigra como: en medio de 4 países hay un remolino, el agua gira y desciende hacia la tierra como si se la estuviera vertiendo a través de un embudo. Justo bajo el polo yace una roca desnuda en medio del mar, y es toda de piedra magnética. El Rupes Nigra se describió con un diámetro de 33 millas y se incluyó en mapas de los siglos XVI y XVII. Se teorizó para explicar por qué las brújulas apuntan al norte, porque, según el mito, esta gran roca negra era magnética por naturaleza. El Rupes Nigra se describió como extendiéndose hasta el cielo, tan alto como las nubes, y siendo fácil de identificar debido a su composición negra y reluciente. Mercator lo colocó en el centro de su mapa del Polo Norte del siglo XVI. El primero de su tipo. La imaginería bíblica evocada por el relato de Mercator del Rupes Nigra, incluyendo un país poblado por pigmeos de 4 pies de altura, motivó a muchos exploradores, geógrafos y cartógrafos a buscarlo. Siguieron las agujas de sus brújulas hacia la cima del mundo, esperando ver la mayor masa magnética del planeta. Descubrimientos posteriores revelaron la tendencia de Mercator a embellecer o tomar prestado de otros trabajos. Sin embargo, el mito del Rupes Nigra como verdadero norte perduró. Aunque no existe una roca negra colosal en el polo magnético norte, el polo mismo es real, migrando debido a la dinámica del núcleo externo fundido de la Tierra. Este núcleo fluido de hierro y níquel se mueve por el calor del núcleo interno y la rotación del planeta, creando corrientes eléctricas y, en consecuencia, campos magnéticos. Estos campos están sujetos al flujo irregular del metal fundido, resultando en desplazamientos del polo magnético de aproximadamente 6 a 9 millas anualmente. Los registros históricos y las pruebas geológicas colocaron el polo norte magnético cerca de la isla Melville en el Océano Ártico durante los primeros años del siglo XVII, cuando el mapa de Mercator encendió una fascinación generalizada por el Rupes Nigra. Antilia. La leyenda cuenta que en el siglo VIII, 7 obispos cristianos que huían de las conquistas musulmanas de España embarcaron a su ganado y seguidores en barcos y zarparon en dirección oeste. Eventualmente, los 7 obispos y sus barcos llegaron a una tierra misteriosa que se conocería como Antilla, donde decidieron asentarse. Eventualmente, cada uno fundó un asentamiento separado, dando a la isla su nombre alternativo, la Isla de las 7 Ciudades. Aunque esto puede ser solo una leyenda, la tierra de Antilla se menciona en escritos tan temprano como 1367, describiendo una gigantesca estatua que se había construido en su costa, para disuadir a los visitantes no deseados. Un relato describe cómo, a principios del siglo XV, un barco portugués fue forzado por el mal tiempo a desembarcar en la isla. Allí, la tripulación encontró a los colonos con quienes fueron a la iglesia. Sin embargo, no podían sacudirse la sensación de que estaban siendo objeto de una conspiración, y se apresuraron a regresar a su barco. De manera apresurada, volvieron a Portugal, descubriendo que 1/3 de las muestras de arena recogidas de la playa de Antilla contenía oro. Este descubrimiento puede haber alimentado las leyendas españolas posteriores sobre las 7 ciudades de oro. Los escritos de varios otros exploradores, particularmente aquellos en busca de riqueza, describen encuentros igualmente inusuales en Antilla. Antilla aparece claramente por primera vez en una carta náutica de 1424, luego en varios registros navales creados durante el resto del siglo XV, después de lo cual comenzó a desaparecer gradualmente de los registros. A medida que se hicieron menos y menos referencias a Antilla, la creencia predominante se convirtió en que la Tierra era ficticia, haciendo comparaciones con las historias utópicas de la Atlántida y las Islas de los Bienaventurados, como se menciona en la poesía griega antigua y otros escritos.
Aunque alguna vez se consideró una isla fantasma, las teorías han sugerido que la verdadera Antilla puede haber estado bajo nuestras narices todo el tiempo. La consistencia de su tamaño registrado y su representación en los mapas ha llevado a los académicos a especular. Algunos sugieren que la representación de Antilla se alinea con las Américas, apoyando las teorías de contacto transoceánico precolombino. Avalon, la isla mítica de Avalon, es un lugar fundamental en la leyenda arturiana, como el lugar encantado donde se forjó la espada Excalibur y donde el rey Arturo fue llevado a recuperarse después de ser gravemente herido en la batalla de Camlan. Avalon es sinónimo de la mitología arturiana, a menudo asociada con prácticas y figuras místicas como la hechicera Morgana, que a veces se representa como su regente. Geoffrey de Monmouth, quien más tarde se convirtió en el obispo de St. Asaph, se refirió a Avalon como la isla de los árboles frutales, indicando un lugar abundante en tales árboles, un concepto que podría tener orígenes galeses, cornualleses o bretones, relacionados con la palabra para manzano en esos idiomas. Esto se relaciona con leyendas celtas y gaélicas más amplias sobre islas de otro mundo abundantes en manzanas, sugiriendo un tema mitológico común de islas de paraíso entre los antiguos britanos. El principal candidato para la isla real en la que se basó Avalon es la ciudad de Glastonbury, ubicada en el condado de Somerset en Inglaterra, y famosa por sus numerosos huertos de manzanas. Aunque Glastonbury no es una isla, alguna vez estuvo rodeada de pantanos y ocupa terreno elevado, lo que puede haberle dado la apariencia de ser una isla en algún momento. La abadía de Glastonbury también tiene poderosas asociaciones arturianas, lo que da aún más peso a esta teoría. La conexión entre Avalon y Glastonbury surgió por primera vez a partir de las tradiciones medievales, particularmente de las afirmaciones hechas por los monjes en el siglo XII que buscaban beneficiarse de la creciente popularidad de las leyendas arturianas. Anunciaron el descubrimiento de los restos de Arturo en Glastonbury en 1190, declarando que era Avalon. Este vínculo se solidificó con el supuesto descubrimiento de la tumba de Arturo, lo que llevó a una corriente de peregrinos visitando el sitio, aunque muchos expertos ahora creen que los monjes fabricaron la inscripción y la tumba. A pesar de esto, Glastonbury y Avalon se han vuelto inseparables en la imaginación colectiva, con Glastonbury incluso ahora siendo referida como la antigua Avalon.